La seguridad estructural de las casas, de los edificios, de todas las estructuras que habitamos, en las que trabajamos, es crucial después de lo que sucedió en el sismo del 19 de septiembre. Este país va a seguir moviéndose, es más, el mundo está en movimiento. Así que más vale consultar a los expertos. De ahí que la importancia que en esta billetera nos acompañe nada más ni nada menos que el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. El señor Francisco García nos va a platicar precisamente qué es a lo que debemos atender y sobre todo qué es lo que debemos de prevenir. Aquí en La Billetera ADN 40. El sismo nos ha puesto a prueba. Nos ha puesto a prueba como seres humanos, nos ha puesto a prueba como sociedad, pero también puso a prueba las estructuras en las que vivimos, en las que trabajamos. ¿Qué tan resistentes son? ¿Qué debemos hacer para mejorarlas? ¿Qué hacer para hacer una evaluación realmente profesional y sobre todo fiable? Por eso nos da muchísimo gusto en esta billetera tener pues como invitado especial a Francisco García. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Francisco, de veras, qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hola, Francisco. De veras que es un placer. Sobre todo ahora que se tienen que revisar todos los edificios y sobre todo, como dice Mauricio, los edificios de todas alturas. Y particularmente tener la certeza de que la gente donde va a vivir o va a continuar viviendo está segura y su estructura es confiable, ¿no? Hay un artículo en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, es el artículo 71, en donde indica que las estructuras de Grupo A, que son las estructuras que son fundamentales para la operación de una ciudad, ¿no?, deben ser revisadas por un corresponsable en seguridad estructural después de un sismo de magnitudes importantes como el que nos acaba. ¿Y cuáles son las estructuras tipo A? Bueno, pues desde luego estaciones de bomberos, estaciones de policías, archivos históricos, edificios que guarden información y escuelas. ¿Y la vivienda es en qué categoría entra? Depende. La vivienda, nuestra casa de 2, 3 pisos o un edificio de 4, 5, 8 niveles, son estructuras del grupo B, ¿no? Su diseño es exactamente igual que las estructuras del grupo A, pero las del grupo A tienen un factor un poquito adicional. Y hay otras estructuras del grupo B1, que son estructuras con mayor número de metros cuadrados, de mayor altura. Los edificios altos. Los edificios altos, en donde ya requieren también la revisión de un corresponsable en seguridad estructural. Fíjate, Francisco, yo estuve viendo... Revisión de un corresponsable en seguridad. A ver, ese sí es interesante. A ver, defíneme ¿Qué es eso? A ver, hay una figura muy importante que es el director responsable de obra, el famoso DRO que hoy está... Que es el que debe dar el certificado de que está todo bien, ¿no? El DRO tiene conocimiento de todo, no tan profundo, pero de todo. Entonces, el DRO sabe de proyecto arquitectónico, porque tiene que garantizar que el proyecto arquitectónico se acople a lo que dice el reglamento. Tiene idea de instalaciones, de aire acondicionado, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, y algo de estructuras, ¿no? Tiene conocimiento de cierta parte de la estructura. Pero como no puedes saber todo de todo, tiene auxiliares. Esos auxiliares son los corresponsables. El corresponsable creo que es muy importante, es el que garantiza la seguridad estructural. Cuando en mi despacho nos solicitan una revisión estructural, lo primero que preguntamos es si hay planos. Y normalmente la respuesta es no. No hay planos. No, la gente normalmente no guarda los planos. Tal vez la cultura ha cambiado desde que los planos empezaron a hacer digitalmente y guardar un archivo es mucho más fácil que guardar, pues, un legajo. Y un tubo así, ¿No tienes los planos de tu casa? Sí, fíjate que sí. Lo tengo y de hecho también ya me lo anexaron en las escrituras, lo cual también facilita que lo tengas en documentos que debes de tener disponibles para casos de emergencia. Una buena práctica que es una recomendación que me gustaría hacer a la gente que nos escucha es, si tienen sus planos, espérense que pase la emergencia. Y luego digitalizar. Exactamente. ¿Qué recomendación le darías al público? Y yo creo que a todos nos va a servir
para no caer en manos de charlatanes. De repente te dicen, no, pues te Ay, mandan como los de los colegios de ingenieros patito, no, Dios mío. El O que único por colegio de Facebook te están- ingenieros y todas sus sociedades que realmente, técnicas. además, tienen más de 70 años de trabajar en la colegiación, pues es el Colegio Mexicano de Ingenieros, Claro. el Colegio de Ingenieros Civiles, ¿no? Sí, es el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Colegio, sí. Y hay uno que se puso mexicano para meterse en esta... En la confusión. Y lo que ha estado generando es simplemente confusión. Claro. Confusión vil. Por tratar de jalar dinero en su favor. Pero ¿cómo hacerle precisamente? Ahora sí, ¿cómo cribar lo bueno del malo, del técnico al charlatán? Bueno, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural tiene una lista de socios institucionales, de miembros institucionales, que son despachos de diseño con mucho prestigio, que se dedican al diseño de las estructuras. Tenemos también agremiados que no son necesariamente miembros institucionales, pero que se dedican al diseño de las estructuras, despachos más pequeños, pero con mucha capacidad. Y el Colegio de Ingenieros Civiles, desde luego también de México, desde luego también tiene una base de datos de empresas que pueden, o despachos que pueden ¿Y realizar dónde estos se dictámenes. consultaría alguna aplicación móvil? Digo, ya no hablo de computadoras. En ya el eso- Colegio de Ingenieros Civiles. Sí, las páginas de las sociedades es Colegio de Ingenieros Civiles de México y Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Si uno lo ve como casas, ayer veíamos que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Vivienda, la SEDATU, daba a conocer una información muy completa sobre el estimado más proxy de cuántas viviendas se están perdiendo en México. La gran mayoría de este número se localiza en las zonas rurales de Oaxaca y de Chiapas, donde fueron los primeros temblores y el tercero los que produjeron la mayor afectación. En el caso de la Ciudad de México, pareciera que el impacto fue menor en número, aunque sobre todo considerando que es la ciudad más poblada. Pero en costo. ¿En qué condiciones se tienen que revisar una casa? ¿Cuándo determinas si porque tienes una rajadura en la pared Ándale, un estás parámetro, ¿no? enfrentando Cierto. un problema de que se te puede caer o no? ¿Cuándo te llamo a ti? ¿A quién tengo que recurrir? Bien, después del sismo del 19 de septiembre, bueno, el problema del sismo de principios de septiembre es muy grave porque las zonas rurales están muy afectadas. Y desafortunadamente este sismo, el del 19 de septiembre, ha distraído a los ingenieros que estaban haciendo el reconocimiento de daños en las zonas de Chiapas y Oaxaca. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural mandó brigadas a la zona que tuvieron que regresar a la Ciudad de México. Sin embargo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, ha seguido manteniendo la presencia en estas zonas de Chiapas y Oaxaca. Ya tienen un censo relativamente muy preciso de lo que se necesita hacer en esas zonas. Y esa es construcción que es más fácil recuperar, ¿sí? Es construcción que se puede recuperar relativamente fácil, porque no son muchos niveles. Normalmente son casas de 1 o 2 niveles y muchas tienen reparación. Afortunadamente, muchas tienen reparación. El problema es que a veces llegar a ellas es complicado porque los caminos no son los mejores. Claro. El problema de la Ciudad de México es de otra magnitud y creo que muchas viviendas en la Ciudad de México se pueden reparar. ¿Cuándo decides eso? ¿Cómo lo haces? ¿A quién recurro? O sea, ¿cómo digo, oye, es que esta fisura necesita atención? Sí, es que me salió una resquebrajadura en la pared y ya no quiero meterme a mi O casa. se me vinieron abajo unos plafones y ya estoy con el miedo de no ir a trabajar. O en un edificio, por ejemplo, claro. ¿no? Que tienen tablarrocas y de pronto ves la cosa y dices, ya no quiero vivir ahí. Ya mejor denme mis cositas, ya me voy. La primera inspección que se hizo en conjunto con la CEDUBI, con los arquitectos, con el Instituto de Seguridad de las Construcciones, con Dirección de Obras, con la Secretaría de Obras del Distrito Federal, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se logró hacer un censo muy preciso de las estructuras y su estado. Y la mayor parte están en verde. Son estructuras que se pueden ocupar. Ah, vaya. ¿No? Hay otras estructuras que están en amarillo
Que que necesitan una revisión un poco más profunda, ¿no? Para determinar si efectivamente se quedan en verde, ¿no? O se pasan a rojo. Y luego las rojas sí son estructuras que habrá que estudiar más a profundidad para plantear una solución a su reestructuración. Francisco, una última pregunta. ¿Cómo esta pregunta que hacía Alicia, la quiero retomar? Uno como habitante de su casa, inquilino de un departamento, ocupante de un edificio de trabajo, ¿qué criterio debo de utilizar? Busco un ingeniero, un arquitecto. Cuando como digo, sé que sabe. help me, ayúdenos, vengan, ¿de qué tipo, para no entrar en pánico, cómo puedo, porque el pánico es terrible, cómo puedo determinar que necesito primeros auxilios en un diagnóstico? Bien, a lo mejor lo primero que habría que determinar es si las fisuras que ven son elementos no estructurales o elementos estructurales. Si son elementos no estructurales, son cosas cosméticas que es muy fácil. ¿Y cómo lo determino si es cosmético? ¿Se le quita el rímel? No, los elementos divisorios, como la tabla roca que mencionabas, esos son elementos no estructurales. La tabla roca es un muy buen material que se puede utilizar ahora en la reconstrucción. Nuestras casas estamos acostumbrados a que sean muros de ladrillo, ¿no? Porque nos gusta que nuestras paredes sean sólidas, pero no necesariamente es lo mejor. La tabla roca puede funcionar muy bien. Lo único, y ya el tema del ruido ya no es tan crítico. Ya hay elementos que se le pone adentro de la tabla roca que aíslan el ruido. Claro. Creo Además que hacen más flexible la construcción. Claro. ¿no? Bueno, sufren Más menos esos muros. Entonces, colocar muros de tabla roca es muy adecuado. Si tuvieron en su casa un muro divisorio de tabique que se dañó, pues retírenlo y coloquen uno de tabla roca. De separación, muro de separación. Sí, muros divisorios, muros que separen una habitación de otra. Pero no de carga. No, los muros de Eso- carga hay que darles otro tratamiento. La verdad es que yo desconozco tanto de cuál, si me pones en mi casa o en la oficina, no sabría cuál es de carga y cuál es de separación. Mejor te llamo, ¿no? Sí, mejor. Creo que hay que, Que es lo mejor, lo más hay que sensato. asesorarse de un Y esa es ingeniero, la un lección, arquitecto. hay que recurrir a Francisco García y a los expertos que como él han dedicado horas y horas a entender cómo están diseñadas, estructuradas y seguras las estructuras de los edificios, de todas las edificaciones en un país, empezando por una pequeña casa, la escuela, el hospital. Ellos son los que saben. Francisco García, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la Al invitación. presidente Muchas gracias. de la Sociedad de Ingenieros en Estructura. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Sí. Somos ingenieros que nos dedicamos a las estructuras. Ahí está, ¿ves? Gracias. Piénselo a fondo.